Vamos a seguir meditando en la palabra. Como ya sabéis, estamos meditando en el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Estamos meditando en el Evangelio de Marcos. Y la semana pasada vimos que Cristo es un rey presente, ¿vale? No es aquel rey del cuento, ¿no? Aquel rey que está para hacer un postureo solo para las fotos, que tú le ves solo en las fotos, en las publicaciones de Instagram, ¿no? Pasando por el carro, ¿no? En las calles diciendo adiós, ¿no? Cristo no es esta clase de rey. Cristo es el Rey Supremo que es presente en nuestras vidas. Hemos meditado, ¿no? En esta maravilla de cómo podemos, qué maravilloso es poder disfrutar su presencia, su cuidado en nuestras vidas cada día. Y Él mismo dijo, ¿no? Está escrito en Mateo 28:20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Qué tremendo, ¿no? Que el Rey, soberano sobre todo, nos haya prometido esto a los que somos sus discípulos. Esto es maravilloso. Solo con pensar en esto, hermanos, que el Rey Supremo estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, debería hacer con que nos quedásemos asombrados de tanto amor, asombrados de tanta misericordia y de tanta gracia sobre nuestras vidas. Y de hecho, nos asombra tanto esta verdad que a veces dudamos de que sea de verdad. ¿Sí o no? Cuando algo es tan bueno, dudamos, decimos, esto tiene pinta de ser trampa, ¿no? Y así es el amor de Dios, es tan bueno que a veces dudamos por vislumbrar que es algo tan perfecto que pensamos que no sea real, ¿no? Nosotros vimos la semana pasada también que Cristo el Rey nos visita en nuestra intimidad. Él viene a nuestra casa. Y no solo viene a nuestra casa, sino que dice que Él mora y habita en aquel que tiene sus mandamientos y los guarda. Entonces hay una intimidad especial para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Hemos visto también que Cristo el Rey escucha nuestro clamor y que es nuestra responsabilidad clamar por la vida de nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos, interceder los unos por los otros. Hemos visto también que Cristo, el Rey, vino a dar descanso a nosotros. Él vino a dar descanso a aquel que está sobrecargado. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a traer salvación a aquellos que no tenían oportunidad de salvación. Porque Él se encarnó, se entregó y murió para darnos vida. Hemos visto también, por último, ¿no? Que Cristo el Rey es aquel Rey que sana nuestras vidas, sana nuestras heridas. Tanto las físicas Él tiene poder para sanar, cuanto las más profundas en nuestra alma. Él es el único que tiene el poder de ir lo más profundo y cambiar la historia de nuestras vidas, porque Él cambia el sentir de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Dios es capaz de cambiar. ¿Cuántos de vosotros, bueno, por no decir nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles eran tus intenciones en la vida? ¿Qué pensabas sobre la vida? ¿Cómo actuabas? ¿Cuál era el fundamento de tu vivir de cada día? ¿Ya pudiste presenciar una persona estando totalmente entregada a una vida de pecado y ver la transformación que Dios hace en su vida y ver cómo incluso le cambia su rostro? Luce distinto cuando uno entrega su vida a Cristo, porque le cambia aquí dentro. Y esto se refleja incluso en su rostro. Entonces Cristo es el Rey que tiene poder para hacer esto, ir lo más profundo de nuestro corazón y cambiar nuestras intenciones y quebrantar nuestro corazón. Y lo más maravilloso del mundo es ir transformándonos para que seamos conforme a imagen
de Cristo Jesús. Hemos meditado también, ¿no?, sobre la manera que estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Que no lo podemos recibir o no le deberíamos recibir como se recibe cualquiera en nuestra casa, ¿no? Deberíamos recibirle con honores y siempre honrarle en nuestra vida, en nuestro día a día, con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos. Vimos también nuestra responsabilidad de, en todo tiempo, interceder por nuestros hermanos. Y que también aprendamos a recibir el no de Dios. Hemos visto esto, ¿no? Entonces, si no pudiste escuchar la predicación de la semana pasada, te invito a que lo hagas para que puedas seguir creciendo junto con todos nosotros y avanzando en la meditación del Evangelio de Marcos. Pero hoy, ¿no?, vamos a meditar en otros dos versículos. Está Marcos 1, capítulo 1, versículos... yo dije dos versículos, ¿verdad? Me he equivocado. Del 35 al 39. Es un poquito más que dos. He hecho malas cuentas. Pero bueno, vamos a orar antes de leer la palabra. Siempre nos gusta orar. Cierra tus ojos y vamos a poner nuestro corazón delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la gran bendición, el honor de poder ser expuestos a tu palabra. Tenemos la gran bendición de poder escuchar tu palabra y invertir tiempo de nuestras vidas para meditar en ella. Gracias porque nos escribiste tu palabra, Señor, porque inspiraste a hombres y mujeres para escribirla, para dejarnos estas palabras que son la revelación de quién eres tú, Señor. La revelación de la verdad. No una verdad sentida o creada por el hombre, sino la verdad absoluta. La verdad que está sobre todo y que reina sobre todo. Te damos gracias por ello, Señor, y pedimos, al reconocer esto, que tu palabra es verdad, que tu palabra es este poder que puede penetrar lo más profundo de nuestro corazón y discernir las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, penetra en esta mañana, en este profundo. Cambia nuestro corazón, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Háblanos, Dios, en esta mañana porque queremos escucharte. Danos estos oídos que están atentos para oír tu voz. Y danos estos ojos que están atentos y esperando para verte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre, porque sabemos que tu palabra no es un cuento de hadas. Tu palabra es viva. Y no la podemos simplemente, Señor, no deberíamos simplemente escucharla y quedar así como si hubiésemos adquirido una información y ahí se quedase. No, tu palabra nos dice que necesitamos ponerla en práctica, Dios. Y somos tan limitados, Dios, que incluso en esto te necesitamos. Ministra nuestro corazón, Señor. Cambia de tal manera que esto va a producir en nosotros el cambio, el reflejo en nuestras actitudes. Se verá en nuestras actitudes, Señor. Las decisiones que tomaremos a partir de entonces demostrarán que hayamos recibido, Señor, una nueva revelación de quién eres tú. De que hayamos podido verte a ti, Señor. Hayamos podido beber de este agua que sacia nuestra sed. Y esto será tan evidente que cambiará nuestras decisiones, cambiará actitudes en nuestras vidas, Señor. Se podrá ver que ponemos en práctica tu palabra, Señor. Y esto es la obra que también la haces tú, Señor. Dependemos de que lo hagas. Y pedimos, ayúdanos, porque es nuestra responsabilidad esforzarnos, sabiendo que dependemos de ti, pero sabiendo, Señor, que somos responsables delante de ti por aquello que entregas en nuestras manos. Esto todo, Señor, te pedimos, dándote gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a leer entonces versículos del 35 al 39. Dice, levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vamos a recordar dónde estaba Cristo, ¿no? Porque dijo que salió de allí. ¿De dónde salió? Él estaba en la casa, ¿no?, de Simón, Pedro, ¿no?, y Andrés. Allí donde él oró por su suegra, y luego, cuando cayó la noche, vinieron todos los de la ciudad, ¿no?, que trajeron todos los enfermos y todos los que estaban endemoniados, y Cristo sanó a muchos, dice, ¿no? Entonces, de allí salió Cristo. Pero antes de meditar propiamente dicho en este texto, si pusiéramos un título a esta meditación, sería Los desiertos del Rey. Porque quiero que nos enfoquemos, y esto por eso me he despistado al principio, quiero que nos enfoquemos en 2 versículos. Vamos a meditar en los demás, pero el enfoque estará en 2, que habla sobre los desiertos o un desierto del Rey. Y vamos a recordar otro desierto que el Rey Jesús pasó. Pero antes de pensar en el desierto, yo pensaba, ¿no?, ¿qué hace un rey en el desierto? ¿Qué hacía un rey en un desierto? Es decir, se supone que el desierto es un lugar para los plebeyos, ¿no? Se supone que el desierto es el lugar para la masa de gente normal, los reles mortales, ¿no?, como decimos. Porque se supone que los nobles están en sus castillos. Los nobles se supone que están en sus palacios. Los nobles se supone, ¿no?, los reyes se supone que están allí en sus reuniones, en sus fiestas, disfrutando de abundancia de comida, de agua y de gente que les están sirviendo. Entonces, si esto es lo normal en la vida del rey y de los reyes, ¿qué hacía el Rey Supremo en un desierto? ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía el Rey, que es creador de todo, el príncipe de paz, la raíz de David, el verbo vivo? ¿Qué hacía el Hijo de Dios en un desierto? ¿Y qué hizo en estos 2 desiertos que vamos a ver? ¿Por qué estuvo allí? Es importante recordar, hermanos, que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Todo lo que Cristo vivió tuvo un propósito. Lo que también significa que cada palabra que hay en la Escritura tiene un porqué, está allí. Tiene un propósito. Y es tan serio esto que Dios advirtió que nadie debería cambiar ni una coma, ni nada de lo que está en la palabra. El primer desierto que vamos a ver es un lugar peligroso. Es un lugar donde somos atacados, donde somos tentados. Es un lugar de sufrimiento, un lugar de debilidad. Este fue el primer desierto que Cristo pasó. El segundo desierto ya es un lugar donde... Espera que me he pasado el dedo aquí. El segundo desierto es un lugar donde nos esforzamos por estar. El segundo desierto es un lugar donde activamente vamos allí. El segundo lugar, o el segundo desierto, es un lugar donde buscamos a Dios y queremos escuchar su voz para hacer su voluntad, para saber y conocer y hacer su voluntad. Entonces es un lugar de soledad, pero es una soledad que la buscamos con el tal objetivo de contemplar a Dios de una manera más cercana. Entonces, estad atentos, hermanos, porque aprenderemos mucho sobre estos 2 desiertos en esta mañana. El primer desierto llamaremos el desierto de la tentación. Y esto, el primer día que hablamos, pasé de alto por estos 2 versículos, ¿no?, para hablar hoy sobre los desiertos del Rey. Y esto está en los versículos 12 y 13, que dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto.
Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Fijaros, hermano, que el texto dice que el Espíritu le impulsó. El Espíritu Santo le llevó Cristo al desierto. Ese mismo Espíritu que estaba sobre Cristo y que le ungió, que Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió y me envió para predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese mismo Espíritu que dijo, ¿no? Que me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ese mismo Espíritu que vino sobre Cristo cuando Él fue bautizado, ¿os recordáis, no? Que dijo, ¿no? Que el Espíritu descendió sobre Cristo como paloma. Y a partir de ahí, Cristo empezó su ministerio. Ahora, ese mismo Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios Espíritu, Él impulsó a Cristo para ir al desierto de la tentación. Yo no sé cómo gestionan esto los de la teología de la prosperidad, porque aquí el lugar de la tentación, lo único que no se ve, ¿no? Es algo que sea agradable, un lugar que sea agradable para estar. Porque muchos, cuando hablan de la teología de la prosperidad, dicen que Dios solo te llevará a la victoria, que Dios solo tiene lo mejor para ti, que si tú pasas por un desierto es porque no tienes fe, si tú pasas por una tribulación es porque algo mal está en ti. Pero aquí vemos que el Rey Supremo fue impulsado por el mismo Espíritu de Dios para ser tentado. Hay situaciones, hermanos, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas como hijo de Dios, que Él nos va a llevar a vivir y a pasar, que son situaciones difíciles. Pero están dentro de su plan. Están dentro de su propósito para nuestras vidas. El Espíritu Santo no llevó a Cristo a un spa. No le llevó a recibir un premio, ¿verdad? No le llevó de paseo, no le llevó para darle un coche 0 kilómetros. No le llevó para recibir una bendición. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Es decir, al lugar de la pelea, de la guerra. Para pelear y luchar. Entonces, lo último que quiero resaltar sobre el desierto de la tentación es que Cristo, en el desierto, nos dio ejemplo. Y nos representó. Estas dos cosas. Cristo en el desierto de la tentación nos dio ejemplo y nos representó. Pon atención a esto, hermanos, porque es muy importante. Estoy contestando la primera pregunta, que es, ¿qué hacía un rey en el desierto? Y entonces, aquí en el desierto de la tentación, Cristo hacía dos cosas. Él fue al desierto de la tentación para darnos ejemplo, porque nos mostró qué es lo que debemos de hacer cuando estemos allí, frente a la tentación. Nos mostró cómo luchar, cómo debemos pelear con las armas que Él nos dio. En el Evangelio de Mateo y de Lucas, habla de manera más extensa, habla sobre detalles, ¿no? De la tentación, qué fue lo que el diablo dijo a Jesús, cuáles fueron las respuestas de Jesús. En este texto de Marcos solo nos da un resumen. Pero no vamos a profundizar en ello y vamos a quedar solo con lo que hay aquí en Marcos. Pero sí podemos recordar, ¿no? Que el diablo siguió haciendo lo mismo de siempre. No cambió su estrategia, porque él es así, él no es creativo, él hace siempre lo mismo. Él buscó una manera de hacer con que Cristo dudase de la palabra de Dios. Ahora, para meditar en esto, vamos a volver un poquito al principio de todo. Vamos a recordar sobre qué pasó con Adán y Eva, ¿no? Estaban allí en el jardín de Edén y luego el diablo les dijo:
Dios les dijo, no podéis comer nada del fruto que hay en la tierra. Claro, aquí está una declaración muy clara de que él le estaba mintiendo, ¿no? Pero ¿qué quería hacer con esto? Enganchar la atención de Eva, cautivar su atención, para que ella le diese atención. Y ella dijo, no. La mujer respondió, ¿no?, a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces Eva le aclaró, ¿no? Dijo, bueno, ya que tú estás diciendo una tontería, te voy a aclarar unas cosas, ¿no? Y Dios dijo que solo de uno no podemos comer. Entonces el diablo dijo, he pillado su atención. Y vino con la segunda, que fue la trampa para ella. Que entonces la serpiente dijo a la mujer, en el versículo 4 de Génesis 3, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fijaros que lo que el diablo hizo fue captar la atención de la mujer y luego poner en duda lo que Dios había dicho. Quedaros con esta información, ¿vale? Ahora vamos a volver a Marcos. ¿Te acuerdas lo que pasó con Cristo justo después de su bautismo? ¿Qué pasó? Marcos 1:11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí o no? Tú eres mi Hijo amado. Esa fue la declaración de Dios para Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles fueron las primeras palabras de todas las frases que el diablo dijo a Cristo? Si tú eres el Hijo de Dios. Fijaros, él fue justo en la misma palabra que Dios había dado, tú eres mi Hijo amado. Y el diablo fue, si tú eres el Hijo de Dios. Y otra vez dijo, si tú eres el Hijo de Dios, cambia las piedras en panes. Si tú eres el Hijo de Dios, da orden a los ángeles. El diablo fue justo en la palabra que Dios le había dado. Ahí está la estrategia de nuestro enemigo. Entonces, amados, ¿cómo Cristo venció esto? ¿Cómo Cristo luchó en contra de esto? Cristo usó la palabra escrita. Cristo no entró para discutir con el diablo y decir, no, esto no fue lo que Dios dijo, porque esta fue la trampa que cayó Eva. No, esto no fue lo que Dios dijo. El diablo quería engañar a Cristo y Cristo no entró en este juego. Él no dijo, no, Dios dijo que yo soy su hijo. No has visto cuando yo salí del agua que Él declaró. No, Él dijo, a ver, estás queriendo que yo haga algo, pero yo no lo voy a hacer porque así escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, él usó la misma escritura, la misma palabra de Dios escrita para combatir las dudas que el diablo estaba intentando poner en su corazón sobre la palabra que Dios le había dicho. Tú eres mi hijo. Aquí vemos, amados, la importancia, y siempre repetimos y vamos a repetir hasta que Cristo vuelva, ¿no? La importancia de conocer la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu semana, en tu día, para leer la Biblia, para conocer la Biblia, para profundizar en el conocimiento de Dios? Ella es una espada que te llevará a vencer contra el enemigo. Pero si tú no la conoces, caerás en su trampa. Entonces el Señor nos muestra la importancia de conocer la palabra. Hemos visto la primera respuesta, ¿no? ¿Por qué el rey estaba en el desierto? Estaba para ser ejemplo.
¿no? Ahora, también el rey Cristo estaba en el desierto para representarnos. Él representó a nosotros para que nosotros pudiésemos tener la salvación en Él. Fijaros que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Cristo murió en la cruz representando a cada uno de nosotros, representando nuestra muerte, nuestra deuda delante de Dios. Y aquí en el desierto, Cristo también nos estaba representando. ¿Por qué? ¿Por qué nos estaba representando? Porque ningún hombre fue capaz de cumplir toda la ley. Ningún es capaz de cumplir toda la ley. Y la palabra dice, el justo fue entregado por los injustos. El segundo Adán para corregir lo que el primero no pudo hacer. Cristo nos representó aquí en el desierto, cumpliendo y haciendo lo que el hombre debería haber hecho y lo que ningún hombre podría hacer, que era vencer, hacer todo perfecto delante de Dios, cumplir toda la ley. Aleluya. Entonces, este fue el primer desierto que Cristo pasó, el desierto de la tentación. Ahora vamos a ver el otro desierto. ¿Cuál fue este otro desierto que Cristo pasó? El segundo desierto yo le he llamado el desierto de la solitud. Es una palabra un poco antigua, ¿no? Muchos la conocen como soledad, pero yo quise usarla a postas, ¿vale? El versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo primero que quiero meditar con vosotros es levantándose muy de mañana. Ahora, claro, si tú pasas un día más relajado, tranquilo, ¿no? Donde no tienes mucho trabajo, el día siguiente puedes despertar tempranito, ¿no? Y decir, mira, me levanto más temprano y así voy a orar, ¿no? ¿Qué pasó con Cristo aquí? ¿Qué fue lo que hizo, ¿no? el día anterior a esto? Entonces, vamos a recordar. Dice la palabra, el hilo que podemos tener, ¿no? Es que por lo menos fue el día que él entró en Capernaum, fue el día que él fue a la casa de... Bueno, él estuvo allí predicando, ¿no? Enseñando, expulsó al demonio que había allí, ¿no? El espíritu inmundo, salió de allí, fue caminando a la casa de Simón, luego oró por su suegra, ¿no? Oró por su suegra y luego en la noche trajeron todos los enfermos de la ciudad, todos los endemoniados de la ciudad, le trajeron para que él pudiese estar orando por ellos y dice que sanó a muchos, expulsó el demonio de muchos. Y yo me imagino que después de todo esto Cristo no estaría muy dispuesto a mucho más trabajo, ¿no? Debería de estar cansado, porque él era 100% hombre, se cansaba físicamente. Ahora, después de toda esa movida de este día, Cristo estando agotado, seguro que necesitaba una buena noche de descanso, ¿no? Pero había algo que Cristo necesitaba más y que él quería más, y era hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces dice la palabra que siendo aún muy oscuro, y esto para mí está escrito para que quede claro que no es que Cristo pasó toda la noche y ya estaba amaneciendo y entonces se levantó. No, aún estaba muy oscuro. Y sabéis, ¿no?, qué significa que aún está muy oscuro, es porque no hay ni señal del sol. Y si no hay ni señal del sol es que estaba de madrugada, ¿vale? Entonces fue muy temprano mismo que Cristo salió. Y luego dice, salió a un lugar desierto. Y yo creo que él salió justo en este punto que estaba muy oscuro aún, porque él quería salir a este lugar desierto. Porque cuando empieza a salir el sol, ya la gente empieza a despertarse, la gente ya empieza a levantarse. En aquella época muchos cuidaban el campo, muchos tenían ganados,
ya en la mañana, ¿no? El gallo ya canta, ¿no? Y ya tenía que salir allí a trabajar, a cuidar y a sus quehaceres. Es decir, ¿cómo sería más difícil que Cristo encontrase un lugar desierto si ya empezase a amanecer? Él necesitaba salir muy oscuro, cuando tuviese muy oscuro, ¿no? Ahora dice que Él se fue a un lugar desierto. Él quería salir del ruido. Él quería alejarse de las distracciones. Cristo quería ir y eligió ir a un lugar desierto para estar a solas con Dios. La idea, hermanos, no era esconderse. Él no se estaba escondiendo. ¡Ay, los paparazzis!, ¿no? ¡Ay, esta gente que quiere traerme los enfermos para orar! Voy a huir de esta gente. No. Dice que Él fue a un lugar desierto porque Él quería tener un tiempo con Dios. Porque dice que Él allí oraba. No se fue allí a dormir para estar tranquilo, ¿no? Entonces, la idea principal aquí, este desierto en que Cristo fue a este lugar desierto, es para estar a solas con Dios. La motivación de su corazón era estar en este lugar donde la gente no me puede distraer. Es estar en este lugar donde mi corazón, mi atención pueden estar totalmente centradas en Dios Padre. Esto es la solitud, lo que yo he llamado hoy, ¿no?, de solitud. No es como el sentimiento de soledad. ¿Sabe aquello de que uno dice, estoy en medio de una multitud, pero me siento solo? No es este sentimiento lo que movió el corazón de Cristo. Es el sentimiento de que hay una multitud a mi alrededor, pero yo quiero estar a solas con mi Padre. Yo quiero gastar tiempo, invertir tiempo escuchándole a Él. Pero aunque es así, el lugar desierto no deja de ser un desierto, ¿no? Y como normalmente nosotros, ahora trayendo la aplicación a nuestras vidas, nosotros normalmente cuando pasamos por un desierto, y principalmente el desierto de la tentación, ¿no?, de la dificultad, donde vemos nuestra debilidad, nos sentimos solos. A veces dudamos si Dios nos está cuidando, a veces dudamos si Dios nos está protegiendo, ¿no? Como hemos meditado con los jóvenes, ¿no?, hablando de la ansiedad, diciendo que podemos librarnos de la ansiedad recordando que Dios nos está cuidando, porque es justo lo que Él dice en el versículo. Porque el desierto normalmente nos hace sentir solos, tenemos la tendencia a huir de este lugar desierto. Pero este lugar desierto que nos habla, no podemos huir de él. Necesitamos ir a este lugar desierto. Necesitamos aprender a ir a ese lugar desierto para callar las voces del mundo, para callar las voces incluso de nuestra cabeza, donde nos quitaremos todas las distracciones que pueden haber y estaremos totalmente centrados en una sola cosa: hablar a nuestro Padre. Este lugar desierto que Cristo fue no es lo mismo que el desierto de la tentación, sino que es todo lo contrario. Ese lugar desierto es un lugar que elegimos estar para recibir vida, para recibir la paz que Dios da, para recibir la sabiduría que Dios nos da, para recibir el gozo que solo Él nos puede dar. Ese es el lugar donde Dios habla y yo le escucho. No es el lugar donde Dios habla y yo estoy confundido porque hay tanta gente hablando que yo no sé ni qué es lo que Dios está hablando. Es el lugar donde Dios habla y yo escucho porque estoy atento a lo que Él me está diciendo. ¿Ya os habéis fijado, hermanos, que incluso cuando nos reunimos, a veces no tenemos un tiempo de silencio? Siempre hay alguien que está hablando, siempre hay alguien que está haciendo alguna cosa, siempre, ¿no? Porque tenemos este afán en nosotros. Queremos estar haciendo, incluso para estar con Dios. Y perdemos este punto del desierto de la solitud, de estar a solas y quietos. Y a veces estar un tiempo sin decir nada,
simplemente diciendo, Señor, estoy aquí para estar contigo. Y estoy aquí para disfrutar el estar en tu presencia. Fijaros qué interesante. El lugar que Cristo dijo a sus discípulos que deberían estar al orar, como leemos en Mateo 6, versículos 5 y 6, cuando le dice, y cuando ores, Cristo dijo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y a las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaban buscando? Ser vistos. Entonces ya recibieron, ya fueron vistos por los hombres. Ahora en el versículo 6 Cristo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí Cristo nos enseña que ese lugar secreto no es donde seremos tentados de esta vez, sino es donde estaremos guardados de la tentación de querer hacer las cosas piadosas, de querer orar, ¿no? De querer mostrar una piedad, una santidad a los demás. Y allí seremos nosotros y nuestro Dios. Y entonces estaremos guardados de todo este ruido que hace el mundo y que puede ocultar o que puede estorbar nuestro corazón de la intimidad con nuestro Dios. Porque si nuestra vida con Dios solo está hecha de momentos donde hablamos o estamos delante de la gente, si mi vida espiritual solo está basada en orar cuando estamos aquí en el culto, cuando nos reunimos, si solo lees la Biblia cuando estás reunido con los demás, si no tienes un tiempo con Dios, entonces tienes el peligro de estar haciendo todo esto porque quieres transmitir una imagen a los demás. La imagen de que, bueno, eres una persona piadosa, eres una persona que ama a Dios. Pero ¿de verdad amamos a Dios cuando hacemos esto? ¿De verdad le conocemos a Dios cuando hacemos esto? Pero Cristo nos mostró que hay un lugar donde nuestro corazón está guardado de ello, y ese lugar es en el lugar desierto, el desierto de la solitud. Y aquí Cristo lo llamó tu aposento, con la puerta cerrada. Es el lugar donde solo estarás tú y tu Padre Celestial. ¿Sabéis que la palabra solitud tiene dos significados? Por lo menos lo he visto en el, como dicen mis padres, el padre de los burros, que es el diccionario. Hay dos significados. Uno es la soledad y el otro es el lugar desierto. ¿Cuántas cosas hacemos en esta vida, hermanos, que está rodeada de ruidos? ¿Cuánto tiempo invertimos o gastamos en nuestras vidas hoy día con los vídeos que hay en internet? Y cuando digo con los vídeos que hay en internet, son aquellas cosas que no te traen nada, simplemente reírse y decir, ¡ah, mira cómo se ha tropezado!, ¿no? Estas clases de cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos y gastamos en nuestra vida? Y hoy día la generación que se está creciendo se está acostumbrando a perder horas de su día en estas cosas. Y hablando con una hermana me dijo, ay, es que esto es horrible. Yo no veo estas cosas, pero a veces mis hijos vienen a enseñarme a decir, ah, mira qué gracia. Y yo no miro y digo, ah, sí, sí. Y luego hace así con el dedo y sale otro. Y es tan fácil, ¿no? Y luego otros 15 segundos se van. Y otro, a ver otro, ah, y otro, ¿no? Y así. Y así vamos perdiendo el tiempo de nuestra vida. No digo, hermanos, que el mirar un vídeo así sea pecado, pero lo es si invertimos tantas horas en esto y no invertimos nada de hora con nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Ahora, hay otro problema que yo creo que es más grave con esta clase de cosas. Es que hace con que el corazón del ser humano quede acostumbrado a los 15 segundos.
Porque en lugar del desierto, de la solitud, tú no puedes esperar que en 15 segundos pase algo si no tienes que cambiar ya y pasar el dedo. El lugar de solitud con Dios es un lugar que exige de ti o requiere de ti y de mí tiempo. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto estamos de verdad deseosos? ¿Cuánto de verdad deseamos escuchar a Dios lo suficiente para esperar? ¿Cuánto estamos de verdad deseando conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que invertimos tiempo en esperar. Cuantos más jóvenes somos, ¿no? o los que ya están más jóvenes, acabarán teniendo que luchar con más ahínco sobre esto para poder aprender la solitud. Pero los más mayores también caemos en la misma trampa. Necesitamos parar, dar tiempo, calmar nuestro corazón. Incluso a mí ya me pasó, ¿no? En predicaciones, querer tanto hablar, querer tanto compartir y estar, ¿no? Y no doy tiempo que la gente piense en lo que se está hablando. Necesitamos ir al desierto de la solitud, porque nuestro corazón necesita estar allí. Es el lugar donde aprendemos a escuchar a Dios. Es el lugar donde aprendemos a conocer a Dios. ¿Sabe aquello de leer un texto bíblico y decir, bueno, ya he hecho mi devocional de hoy, ¿no? Ya puedo trabajar porque ya estoy bendecido, estoy bendecida, ¿no? En vez de leer y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con este texto? Nosotros estamos escuchando entre 7 y 8 minutos de devocional, ¿no? Que Mauricio nos está ayudando a recordar y compartiendo en el grupo de la iglesia cada día. Pero ¿cuánto tiempo escuchamos y luego estamos parados para meditar en lo que estamos escuchando? O escuchamos y decimos, ¡hala! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante lo que está diciendo! ¡Qué manera de entender! ¡Gloria a Dios! Y salimos a hacer nuestras cosas. ¿O cuánto estamos escuchando y parando y meditando por lo menos el mismo tiempo que hemos estado escuchando un hombre hablar? 7 minutos más. Estamos parados para decir, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo en mi vida? ¿Qué verdad tan grande he escuchado ahora? Pero, ¿qué tanto estoy viviendo esto en mi vida? ¿Qué tanto esta verdad me está impactando a mí y está cambiando mi vida y mi corazón? La respuesta, hermanos, a la primera pregunta de ¿qué hacía el rey en el desierto? La siguiente respuesta es, en este lugar desierto, Cristo nos quería enseñar la disciplina de la solitud. A ir a un lugar donde nuestro corazón estará calmado, libre de las distracciones y centrado totalmente en nuestro Dios, sin prisa. A veces en los ensayos de alabanza o con los jóvenes, yo les digo, vamos a tocar 4 acordes, y empezamos a tocar, ¿no? Y cuando uno no está acostumbrado dice, pero ¿y cuándo vamos a acabar? ¿No? Ya empezamos a ver, ¿y cómo vamos a acabar? Pero si no hemos ni empezado, ¿no? Y a veces empezamos a tocar estos 4 acordes y seguimos tocando, y uno empieza a orar, otro empieza a cantar, y otro empieza a cantar otra cosa, y vamos, hasta que sentimos que hayamos derramado entre todos algo en la presencia de Dios, que hayamos entregado algo a Dios.
Cuán importante es, hermanos, aprender a estar a solas con Dios y estar a solas con Él. Y el final del versículo dice, y allí oraba. El versículo 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban. Yo me imagino la desesperación de Simón Pedro, ¿no? Después de que Cristo vino a su casa, oró ahí por la gente y de repente se despierta y dice, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde está Cristo? Y la gente que estaba con él, a ver, nos ha llamado para ser sus discípulos, para que le siguiéramos, pero se ha esfumado, se ha ido, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos así en nuestras vidas? Tenemos un tiempo tan especial con Dios y luego la sensación que tenemos es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se ha ido? Nos sentimos solos muchas veces. Pero gloria a Dios que ellos no se quedaron con la sensación, sino que buscaron a Cristo, empezaron a buscarle. Yo te pregunto, ¿cuánto estás buscando a Dios en tu vida? ¿Cuánto estás buscando ver la voluntad de Dios siendo cumplida en tu vida? ¿Cuánto estás buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida? Allí dice que le buscaron y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Qué cómodo sería, ¿no? Para el rey ya estar allí, la gente le conocía, la gente ya venía, entonces quedar allí y decir, bueno, que la gente traiga, ¿no? Los enfermos se vayan trayendo y yo voy orando por ellos, ¿no? Y aquí me quedo, ¿no? Ahí en la hamaca, ¿no? Me quedo ahí y la gente va viniendo, voy levantando y voy descansando, ¿no? Pero no, Cristo dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Y luego dijo, ¿por qué? Para esto he venido. Para esto he venido. Y dice el 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, por último, para terminar este tiempo de meditación, quería solo recordar con vosotros a través de esta frase que Cristo dijo, ¿no? Para esto he venido. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? La gente quería seguro que Él volviese donde Él estaba, allí en la casa, ¿no? De Simón. Pero Cristo no volvió. Claro que más adelante volvió a Capernaum y vemos en la historia de Cristo que volvió a la ciudad. Pero en aquel momento Él dijo, no, yo no vine para estar parado en un lugar, yo vine para ir a predicar, ¿no? Él sabía el propósito y la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Tú sabes, conoces la voluntad de Dios para ti? Cristo tenía tan claro que incluso le libró de perder tiempo haciendo cosas que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios, porque todo lo que hizo, Él dijo, yo hago lo que veo el Padre hacer. Entonces aprovechó todo el tiempo que tenía. Incluso saber y conocer la voluntad de Dios te da potestad para afrontar las debilidades, las tribulaciones, las persecuciones y las desgracias que vienen por aquellos que son contrarios a la fe. Y a Cristo lo que le pasó es que le dio fuerzas para incluso ir a la muerte en la cruz. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos, que nosotros tenemos, ¿no?, que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y luego habla algo, dice, el cual, Cristo, por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo puesto delante de Él? Él sabía que le estaba haciendo y cumpliendo el propósito de Dios Padre. Él sabía que con su muerte y resurrección, con su sufrimiento, Él estaría cumpliendo la palabra de Dios.
Entonces, este gozo de cumplir la palabra de Dios, de saber que la justicia fue hecha, de saber que Él pagaría el precio de nuestros pecados. Entonces, este gozo puesto delante de Él, entonces sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿qué habla de nosotros? En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, habla, en Él también vosotros, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Tú que ya entregaste tu vida a Cristo, Dios te dice que fuiste sellado con su Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Entonces, todo lo que hay en nuestras vidas debería ser enfocado para la alabanza de su gloria, porque para esto Él nos selló, para esto fuimos sellados. Primera de Corintios 10:31, y con esto terminamos, dice, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿qué tanto sabemos y conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y el propósito de Dios para nuestras vidas? Que gran parte está en esto, que Él nos creó para su gloria. ¿Y qué tanto estás viviendo para su gloria? Las decisiones que tomas en tu vida, la manera en que eres esposo, que eres esposa, que eres padre, madre, la manera que te portas como hijo con tus padres. ¿Qué tanto estás haciendo todo esto para la gloria de Dios? ¿O qué tanto Dios está siendo como que avergonzado, no? No porque Él haya hecho algo malo, sino porque nosotros como sus hijos lo hacemos. El resumen entonces, hermanos, de lo que hemos visto hoy es que Cristo el Rey pasó por dos desiertos, básicamente, ¿no? Claro que está el desierto de la cruz, ¿no? Pero hoy hemos meditado en estos dos desiertos, el desierto de la tentación y el desierto de la solitud. En el desierto de la tentación hemos visto que es un lugar de guerra, un lugar de tribulación, de necesidad, de debilidad, y necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para poder vencer como Cristo venció. Aprende a usar la espada del Espíritu, que es la palabra. Y en segundo lugar, hemos visto sobre este lugar desierto, que es el lugar de estar a solas con Dios, de aprender a estar callado y a estar en silencio para escucharle a Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de lo que Cristo vivió podemos aprender. Expone, Señor, nuestra debilidad, nuestros pecados, porque nos hablas la verdad. Y en esta mañana, Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti.
Reconocemos, Señor, que no nos preparamos lo suficiente en conocer tu palabra, en conocerte a ti. Menospreciamos tu palabra. No dedicamos tiempo de calidad, sino tiempo que nos haga aprender y aplicar tu palabra cada día, Señor. Y muchas veces somos vencidos por la tentación. Muchas veces creemos la mentira del diablo y dudamos de lo que tú dices. Pedimos perdón, Señor, y pedimos, danos fe. Danos fe, Padre. A medida que nos hacemos responsables y que oímos tu palabra y que meditamos en tu palabra, aumenta nuestra fe, Señor. Esta fe que es por el oír y oír la palabra de Cristo. También pedimos, Señor, enséñanos a aprender de Cristo, a ir al lugar desierto, a ir al lugar de silencio, a ir al lugar donde estaremos a solas contigo, Señor. Donde podremos calmar nuestro corazón, donde podremos escuchar tu voz, donde podremos derramar nuestras lágrimas, echando nuestra ansiedad sobre ti, porque tú nos estás cuidando. El lugar donde podemos rendir nuestro corazón, confesar nuestros pecados. El lugar donde podemos aprender a escucharte a ti, Señor. A discernir tu voz entre todas las voces que hay en el mundo. Pedimos perdón, Señor, por todo el tiempo que gastamos, incluso invertimos en nuestras vidas, que nos hace perder el tiempo de lo principal. Te pedimos perdón, Señor, porque si comparamos el tiempo que invertimos en estar contigo, disfrutar tu presencia y estar a solas contigo, y todo lo demás que hacemos, vemos que no invertimos tiempo necesario, Señor, el tiempo que tú te lo mereces. Y sabemos que tú no nos creaste, Señor, para estar las 24 horas metidos en una habitación orando. No es de esto que estamos hablando, y tú sabes, Señor. Hablamos de tener un tiempo de intimidad, de cualidad contigo, Señor. Un tiempo en que demos valor, en que valoremos el estar en tu presencia. No lo tengamos como algo menospreciable, que no menospreciemos tu presencia y tu palabra, Señor. Ayúdanos a honrarte a ti con nuestro tiempo, a honrarte a ti, Señor, aprendiendo a estar a solas contigo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en
Jesús. Puedo, ven, pastor, tú conoces mi camino.